La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978 y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción del ponente y moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también lo haremos llegar un link para que nos contesten una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tec Salud del Tecnológico de Monterrey, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a la primera sesión de Virtual Rounds de este semestre, cuyo título es Conversatorio con Líderes. Hoy es una sesión muy especial, ya que esta tarde tenemos el honor de contar con el presidente y rector del Tecnológico de Monterrey, el doctor David Garza Salazar, por lo que me voy a permitir presentar su semblanza. El doctor David Garza Salazar es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad Estatal de Colorado. Cuenta con más de 35 años de trayectoria en el TEC, ha ocupado cargos de liderazgo, incluyendo el ser rector del TEC a nivel nacional y rector del Campus Monterrey, entre otros cargos. Ha tenido también un rol clave al frente de iniciativas de innovación académica en la institución. Recientemente lideró el diseño y la implementación del modelo educativo TEC 21 en los 26 campus y 6 escuelas del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Consejo de Presidentes de la Asociación de Universidades de Asia-Pacífico, APRU, de University of People y del grupo de líderes de The Edison Alliance del World Economic Forum, entre otros. El doctor Garza Salazar ha sido ponente invitado en eventos internacionales en más de 20 países y autor de múltiples artículos, así como también ha trabajado como consultor en diversos proyectos empresariales. Actualmente, el doctor David Garza Salazar es rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor David Garza. Para la sesión de preguntas y respuestas nos acompañan del quinto semestre de medicina Catherine Martínez Carmona,
y la médica pasante en odontología, Paula García Pulido. Bienvenidas. Para moderar la sesión, contamos con la participación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Él es especialista en pediatría con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina en el periodo 2019-2022 para el consorcio Universitas 21 en el grupo de Ciencias de la Salud y representante en el Comité de Salud Global de APRU y WUN para el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, el doctor Manuel Pérez Jiménez es el decano de la región Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey. En este momento le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de esta sesión de Virtual Rounds, conversatorio con líderes, y coordine la participación de nuestro invitado especial. Adelante, doctor Manuel Pérez. Muchas gracias y bienvenidos a todos esta tarde a nuestro conversatorio con líderes, esta tercera etapa de este espacio para la comunidad académica del Tecnológico de Monterrey, aquí en nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y como ya bien lo señaló Margarita, hoy tenemos un invitado muy especial y nos complace que el doctor David Garza Salazar, nuestro rector y presidente ejecutivo, esté con nosotros y podamos platicar, podamos conocer al presidente, al rector, al profesor, al académico, al innovador, pero sobre todo al ser humano, al que nos acompaña y el que está a la cabeza de los objetivos de nuestra institución y que seguramente nos podrá compartir conceptos muy interesantes y podrá responder a los cuestionamientos que hagan nuestros alumnos y profesores. David, un placer tenerte aquí nuevamente y muy agradecido por aceptar esta invitación a estar con nosotros esta tarde. Gracias, Manuel. Pues a ti un agradecimiento por aquí incluirme y un saludo, obviamente, pues a todos nuestros estudiantes que están conectados, ¿verdad? Y un gusto el poder aquí tener este espacio para platicar y conversar y ojalá que pues al menos algo que se menciona aquí, pues sea de ayuda y de mucho provecho para todos los que nos están escuchando. Seguramente que sí. Y bueno, yo quisiera empezar precisamente por ahí, David. Obviamente, de repente a los líderes los conocemos por las posiciones que ocupan, por las responsabilidades que tienen, por los objetivos que han alcanzado, pero poca gente conoce a más detalle, con profundidad, a nuestros líderes, sus pasiones, sus intereses, sus prioridades, sus trayectorias y sobre todo aquello que los ha impulsado a tomar las decisiones que han hecho que generen trascendencia en la vida. Entonces yo quisiera empezar por el principio, como decimos, ¿no? Platícanos un poco de ti en la infancia, en la adolescencia, cuando decidiste este camino de la ingeniería, cuando decidiste entrar al tecnológico y empezar esta ruta que hoy te tiene en una posición tan importante para el TEC y obviamente para México. Sí, gracias, muchas gracias, Manuel. Y bueno, es interesante que hagas esta como tu primer pregunta. Y déjame decirte porque la encuentro interesante, porque precisamente desde que comencé a tener funciones directivas, en mi primera reunión con el que es mi equipo directivo, en esa primera reunión siempre lo que platico es de esto, ¿verdad? Porque ellos generalmente conocen, ¿verdad? De que, bueno, ahora entra un nuevo líder con una nueva responsabilidad y sí, pues a lo mejor han leído qué he hecho, han visto de comunicados, etcétera, pero más bien les platico pues lo que no han visto o lo que no han leído. Entonces me llama la atención que en este foro pues abras con esa pregunta. Y bueno, mira, a ver, yo soy originario, nací aquí en la ciudad de Monterrey, provengo de una familia de nivel socioeconómico medio, pero esto de nivel socioeconómico medio diría es porque hubo momentos en que a mi familia económicamente pues le iba muy bien y hubo momentos en que le iba bastante mal. Al rato platicaré un poco hacia eso. Ninguno de mis padres tuvo la oportunidad de estudiar a nivel universitario, ni tampoco mis abuelos, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues el tema de llegar a estudiar en la universidad fue algo que mis padres nos inculcaron, ¿verdad? El hecho de que decían, tengo muy presente, siempre nos decían, la mejor herencia que les podemos dejar a ustedes es la educación. Mi padre es hijo de migrantes
Entonces yo tengo un gran respeto y admiración hacia las personas migrantes. No voy a entrar ahorita al detalle, ¿verdad? De eso, pero mi infancia, los primeros años de mi infancia los pasé aquí en la ciudad de Monterrey. Me eduqué en escuelas públicas. Mi primaria fue en una escuela pública que, por cierto, está cercana del campus Monterrey, la primaria Jaime Torres Bodet. Posteriormente, viví en la Ciudad de México 7 años, todavía durante mi infancia y parte de la adolescencia, también estudiando en escuelas públicas, una escuela de la Ciudad de México, Alberto Correa, por la colonia Roma, y otra escuela en secundaria, la secundaria número 3, Héroes de Chapultepec. Muy interesante mi experiencia en secundaria porque era una secundaria semimilitarizada. Entonces, en términos de disciplina y de aspectos ahí muy, muy interesantes de cómo era el modelo educativo y los hábitos a los que nos enfrentábamos. Posteriormente, bueno, pues hay la oportunidad de regresar a Monterrey y pues, aunque yo desde que estaba en secundaria, yo les comentaba a mis padres, al haber nacido aquí en Monterrey, el TEC pues es muy reconocido, una institución, y recuerdo que pasábamos de niño, pues mis abuelos vivían cercanos a donde se encuentra el campus Monterrey, y recuerdo que yo les preguntaba a mis padres que qué era eso, ¿verdad? Y me refería al mural, y ellos pues se referían al TEC, ¿verdad? Y me lo describían, y como que desde entonces, ya cuando empecé a tener un poco más de sensibilidad del tema de los estudios ya de nivel universitario, y diría que eso fue en mi adolescencia, pues sí, yo les compartí a mis papás que yo quería estudiar en el TEC, aunque ya era la época en la cual a ellos no les iba muy bien en el tema económico, y pues sí, me comentaron y me compartieron yo diría desde que tenía alrededor de unos 13, 14 años, que ese no era un lugar en el cual ellos podrían pagar, que si quería hacerlo, pues tendría que ser por mi cuenta. Durante mi adolescencia me gustó mucho involucrarme en deportes, particularmente fútbol americano. Fútbol americano diría yo que fue algo que me dejó y me inculcó muchas cuestiones también en relación al trabajo en equipo. Lo importante es que cada quien haga y realice su rol, el tema disciplinar, en fin. Tuve una experiencia ahí también que me marcó de una manera importante, teniendo 11 años de edad. Me fracturé jugando fútbol americano el fémur y estuve en cama más de 2 meses y medio. Completamente, no había la tecnología que hay ahora, entonces era completamente inmovilizado, enyesado, toda una pierna hasta esta parte, ¿verdad?, del pecho y la mitad de la otra. Y definitivamente, pues que una experiencia pues muy, muy interesante en términos de todo lo que no puedes hacer al estar ahí y ver todo lo que otras personas hacían por ti para, pues, subsidiar eso que uno no podía uno que no podía realizar. Cuando se llegó el momento de poder estudiar en la universidad, yo les expresé a mis padres que pues yo seguía firme con que quería estudiar en el TEC. Ellos veían que nada más se volteaban, se miraban y no me respondían nada. Y yo por mi cuenta tuve que hacer todo el proceso. O sea, yo creo que ellos ya después en retrospectiva, como que ellos no querían que me entusiasmara, me ilusionara y luego pues que no iba a poder a lo mejor estudiar porque no tenían ellos los recursos. Todo el trámite de admisiones, todo el trámite de becas, lo hice, digamos, yo completamente solo, en el sentido de que, pues, yo nada más llevaba y les decía, por favor, fírmale aquí, y ellos, pues, amablemente lo firmaban, pero sí los veía yo preocupados de que me estaba ilusionando mucho. El tema del interés por la tecnología, por la innovación, yo diría desde que tenía aproximadamente unos 9 años, pues me llamaba mucho la atención todo el tema de la electrónica, y recuerdo que incluso en alguna Navidad, mientras pues todos mis compañeros y mis hermanos pedían juguetes, pues yo pedí una calculadora, ¿verdad? Yo así como que raro, qué extraño, ¿verdad? Que pidas una calculadora. Entonces, bueno, pues mi interés fue el estudiar una carrera en computación. Afortunadamente, el TEC me otorgó una beca que cubría el 90% de la colegiatura, y pues fue así como pude entrar aquí a la institución. Eso fue hace ya más de 40 años, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar aquí en la institución. Yo te diría, bueno, y también como me habían dicho que a lo mejor me ibas a preguntar algo de esta etapa, y como que a veces es difícil de creer que uno fue niño, ¿verdad?, etcétera. Pues aquí pedí que pudiéramos rescatar algunas imágenes que quería compartir aquí, ¿verdad?
Ahí están algunas fotos, ¿verdad? De distintas etapas, ¿verdad? De mi infancia en distintos momentos. Adelante. Hablabas de la adolescencia, pues sí, en la adolescencia hay muchos cambios. No había la cantidad de cámaras que hay ahora y batallé muchísimo para poder encontrar una foto de mi adolescencia. Pero pues buscando en internet encuentras de todo, ¿verdad? Y bueno, entonces les quiero encontrar la foto que encontré de mi adolescencia, ¿verdad? Esta fue la foto que encontré. Cuando se la mostré a mi esposa me dice que se le hace que no era yo. Adelante. Fue antes de la fractura esta, ¿no? Antes de la fractura. Esa es ya la foto de mi adolescencia, pero como pueden ver, pues hay está muy cercano a lo que había encontrado, ¿verdad? Claro. Y como te decía, de mi pasión por la tecnología, para darles una idea, si yo pusiera una línea de tiempo, me considero un early adopter, como les decía, pues desde muy niño, pues con una calculadora electrónica, y luego cuando empecé a tener acceso a otro tipo de tecnologías aquí en la pantalla, les voy a mostrar, esta es mi línea de tiempo personal de adopción de la tecnología. Pueden ver ahí mi primer correo electrónico, ¿verdad? Que fue allá por los 90s. Mi primer compra de un viaje en línea fue allá por los 90s, ¿verdad? Todavía no existían las tecnologías que hay. Mi primer compra en Amazon fue en el 97, ¿verdad? Y bueno, pues pueden ver ahí cuando me he dado de alta en distintas redes, etcétera. Entonces, es algo que todavía me fascina. Entonces, me considero también un early adopter en el tema tecnológico. Muy bien, no, David, muy interesante porque yo había algunas cosas que sabía, sobre todo esta pasión por la tecnología y la innovación que tú siempre has destacado, pero no sabíamos sabía también lo del fútbol americano. Supongo que hoy estás contento porque hoy empieza la temporada de la NFL y creo que ese es un día muy especial para los que somos fanáticos de los deportes y particularmente del fútbol americano. Pero no sabía que habías jugado y te habías fracturado y no sé, a lo mejor a muchos nos marca ese tipo de experiencias y algunos quieren estudiar medicina cuando tienen ese tipo de situaciones, ¿no? Por el contacto, la dinámica que se da en los hospitales o cuando estás convaleciente recuperándote de un problema como el que tuviste. Quizá a lo mejor entonces te hubieras estudiado ingeniería biomédica, probablemente, si eso te hubiera marcado, ¿no? Porque son los que realmente se mueven para allá. Pero bueno, me quiero mover al tema del extranjero, ¿no? Yo sé que estuviste en el TEC, tuviste un destacado desempeño como estudiante aquí con nosotros, terminaste tu carrera como ingeniero y luego seguramente hubo influencias, hubo gente que te recomendó, que te motivó a ir al extranjero. Esta pasión por la tecnología seguramente también te hizo ver otras fronteras, otros escenarios internacionales que en aquellas épocas, supongo que fue en los 80s, ¿verdad? Estaban mucho más avanzados que nosotros en cuestión tecnológica, ¿no? Y sé que estuviste allá en Colorado, pero platícanos tú un poco de esa experiencia. Sí, mira, yo creo que ese también fue un reto personal y yo diría todo un viaje, ¿verdad? Un journey, el poder llegar y luego completarlo. Mira, yo te diría que durante efectivamente mis estudios de carrera, pues sí me ilusioné mucho en algún momento poder realizar estudios de posgrado en el extranjero. Déjame comentarte también, a ver, yo no tenía buenos niveles de inglés, ¿verdad? Como alguien me decía, pues si hubieras estudiado con los estándares de hoy, no te hubieras graduado probablemente, ¿verdad? Entonces, porque yo me gradué y batallaba mucho con el inglés, el examen TOEFL lo presenté yo creo que más de 15 veces, ¿verdad? Para tratar de que me admitieran en el extranjero. Y déjame decirte también parte de lo que lo hacía más retador. O sea, lo hacía retador el tema de mi nivel de inglés no era bueno, punto. Y estoy hablando que ya era graduado, ya era egresado. Yo me gradué a los 20 años de edad, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles de por qué tenía esa edad cuando me gradué, pero pues es la edad en la que me gradué. También en un momento en el cual pues mi familia pues económicamente pues necesitaba algún apoyo y también entonces esta encrucijada entre pues irme a estudiar al extranjero no iba a poder apoyarlos, ¿verdad? Y por otro lado también
algo que parecería raro. A ver, yo a mis 20 años de edad, de una vez graduado, nunca me había subido a un avión, ¿sí? Nunca había conocido una ciudad del extranjero más allá de Laredo y de McAllen. Eran las únicas dos ciudades en el extranjero que conocía. Entonces, todo lo que representaba retos en distintos aspectos, ¿verdad? Retos intelectuales, retos culturales, retos de distinta manera. Pero yo sí tenía esa convicción de poder estudiar. Fue una meta que me propuse y yo creo que eso también es algo que aquí les dejaría, el que constantemente nos estemos retando, decir, oye, ¿qué es lo que sigue en términos de aprendizaje, desarrollo de habilidades que tenemos que tener? Eso se da mucho en que te plantees dónde me quiero ver quizá en algunos años más. Y sí, el recién graduado empecé a trabajar en una empresa y luego de esa empresa me invitaron a trabajar aquí en el TEC. Siempre he dicho que mi primer puesto fue el puesto de las dos mentiras, porque mi puesto era de profesor investigador y ni era ni profesor ni investigador. Entré como desarrollador de software. Posteriormente, las razones por las que entré al TEC era porque yo quería ser profesor y parte de cuando me invitaron me dijeron, este puesto eventualmente vas a dar clase y también queremos que la gente que entra eventualmente se vaya a estudiar un posgrado. Entonces vi ahí esa gran coyuntura que dije, va con esa aspiración que tengo. Me tomó mucho tiempo, me tomó 4 años todo el proceso porque era primero pues el tener las habilidades, luego el tener el apoyo financiero, logré irme con una beca de la universidad a estudiar y luego pues llegar allá, ¿verdad? También y algo interesante, la experiencia, pues llegué y no había, apliqué tarde a lo que es housing, a lo que son residencias. El día que me fui, también pues ya me había comprometido con mi novia que nos íbamos a casar una vez que en un año. Y bueno, pues en residencias resulta que no había lugar en las residencias de egresados y pues el lugar que me asignaron fue en las residencias de freshman. Así es de que se imaginarán, ¿verdad? También esa experiencia, yo un estudiante de doctorado, pero viviendo en las residencias de freshman con todos esos retos. Entonces, sí fue efectivamente retos, fue mucho tiempo el poder estar, como que dicen, trabajándolo para poder llegar ahí. Pero luego ya una vez que estabas ahí, pues el voltear y ver a personas de distintos lugares del mundo con distintas maneras de pensar, distintas creencias, distintos valores, fue también una experiencia que me dio un gran crecimiento y una gran sensibilidad, ¿verdad? Hacia este entorno multicultural. Y luego, pues el reto, también una de las cuestiones diría es, muchas veces piensas y muchas veces pasa por tu mente, oye, ¿podré con esto? O sea, ¿podré terminar un doctorado? Y luego cuando volteaba y veía que algunas personas que las veía mucho más talentosas que yo, no, pues ya se salió porque no pasó los qualifiers, etcétera, pues sí generaba esa angustia, ¿verdad? Y generaba ese pensamiento que también eso fue algo que aprendí, que me ayudó. El tema de quitarte ciertos paradigmas y ciertas cuestiones que podemos traer de que, caray, porque vengo yo de México, vengo de un país con menos posibilidades, porque vengo yo rezagado, porque no tuve mi formación en este idioma, pues siempre trata uno de encontrar el ser víctima, pero luego te das cuenta de que en realidad es mucho más lo que tienes que lo que no tienes y que puedes ser protagonista. Y fue en realidad fascinante pues el poder encontrar esos entornos, vaya, era fascinante poder ver en el campus pues, los trabajos que estaban haciendo los estudiantes más avanzados, mi asesor de tesis, el hecho de que estaba publicando, que estaba teniendo reconocimientos internacionales. Entonces todo eso definitivamente fue muy enriquecedor, me ayudó mucho en términos de mi crecimiento profesional, de mi crecimiento personal también. Mi familia, pues mis hijos, 2 de mis 4 hijos nacieron mientras yo estaba estudiando, entonces fue una combinación, ¿verdad? De decir, oye, fue crecimiento personal, crecimiento familiar, ¿verdad? Creció la familia y con eso crecen las responsabilidades. Entonces, ese balance y algo muy interesante también, y con esto cierro para esta pregunta que me hiciste. Mientras estuve allá en el doctorado, pues con familia, pues teníamos que ver también cómo sosteníamos a la familia.
Y bueno, pues uno de los trabajos era TA, era Teaching Assistant, y era parte de lo que tenía de ingresos, pero pues no era suficiente. Entonces también, cualquier oportunidad que había de empleo, pues las tomábamos. Las tomábamos, me refiero, porque también mi esposa estaba conmigo. Y por ejemplo, uno de los empleos que tuvimos fue el de groundskeepers, el de recoger la basura de la villa donde vivíamos, ¿verdad? Claro. Otro de los empleos que tuve fue el de babysitter, ¿verdad? Entonces, llegamos a cuidar entre mi esposa y yo alrededor de 12 niños, no sé si eso lo permitía la ley o no, ¿verdad? Pero bueno, fue una situación ahí que también, de nuevo, fue algo que creo que nos marcó decir, a ver, no haya ninguna actividad que sea denigrante. Toda actividad tiene su valor, tiene un propósito y sobre todo, si es algo que te va a permitir hacer algo más grande todavía, pues todavía pues disfruta mucho eso. Fue algo que diría yo lo disfruté muchísimo. Esa época de estudiar en el extranjero es una de las que ha marcado mi vida en distintas dimensiones, no solo la intelectual. Creo que esa actitud del latino, del mexicano, de no rendirse, de empujar, de salir adelante, de mostrar esa disponibilidad que nos ha caracterizado en el extranjero tradicionalmente, y creo, como bien tú lo dices, nos lleva a conseguir objetivos mayores, ¿no? Entonces, muy, muy interesante lo que nos platicas. Te quiero hacer dos preguntas muy rápidas, breves, de esta etapa para movernos a la siguiente. Yo he escuchado una historia que me gustaría que muchos de los que están con nosotros, que no la han escuchado, la oigan de ti. Me acuerdo haberte escuchado hablar de ese primer proyecto en el TEC con un equipo donde fueron encargados a hacer algo que no salió como era, pero yo te la dejo para que la platiques. Y la segunda, si me ayudas un poquito con identificar, seguramente hay gente clave como mentores, como gente cercana a ti que te ayudó a tomar estas decisiones en una etapa de formación, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, sí, esa primera experiencia cuando regresé cuando me vine a trabajar al TEC, me invitaron, como les decía, a un proyecto de desarrollo de software. Estoy hablando allá del 85, de una empresa muy poco conocida en el mundo que estaba lanzando una computadora rara, una computadora nueva. El nombre de la empresa era tan raro que era el nombre de una fruta, era Apple. Y el nombre de la computadora rara que estaban lanzando, una que se llamaba Macintosh. Y había poco software para esa computadora. Y al TEC nos habían otorgado un donativo, la compañía Apple, porque éramos uno de los clientes más importantes de Apple, para contribuir a desarrollar software para ellos. Y hicieron una contratación de recién egresados y egresados que tenían entre 5 y 10 años de haber egresado, algunos que ya estaban trabajando en el TEC, y se armaron equipos, diría yo, muy talentosos. No sé por qué yo me fui en la lista, a lo mejor hay un error de copy-paste, como dicen, ¿verdad? Pero en la realidad las personas que estaban en ese equipo sumamente talentosas. Pero mi experiencia ahí fue que empezó a pasar el tiempo y el proyecto era sí muy ambicioso, pero recuerdo una reunión que tuvimos, una de esas noches de pizza, y que estábamos ahí trabajando, y que alguien dijo, oye, ¿tú en realidad crees que el proyecto va a funcionar, que el proyecto va a jalar? Y me llamó la atención su pregunta. Y luego escuché a otra persona que también decía, no, claro que no va a jalar. Y se me quedó muy marcado, y finalmente fue un proyecto que tuvo varios logros, sí, pero no llegó a su objetivo final, ¿sí? Luego me fui a estudiar el doctorado, regreso a estudiar el doctorado, y llegas así con una gran inercia, ¿verdad? Pues estar en un entorno como Estados Unidos, cantidad de recursos, de talento, de dinero, de laboratorios, y llegas pues con todas las ganas de poder hacer algo. Yo traté de aplicar, buscar dinero de CONACYT, de distintos lugares. Todos mis colegas me decían, no, hombre, aquí es otro contexto, ni te apures. Fui afortunado en obtener un grant, pero ese grant, el dinero que tenía, pues no me alcanzaba como para contratar alumnos de posgrado para realizar el proyecto, mucho menos para poder incluir a faculty. Mi única alternativa, y yo platiqué con mi jefe, era involucrar alumnos de profesional y alumnos de profesional que estuvieran entre tercero y quinto semestre. Y todo el mundo me tachó, ¿verdad? De decir, oye, vas a quedar mal con CONACYT, es tu primer proyecto,
es demasiado riesgo, el proyecto es muy ambicioso, y pues son alumnos que están apenas en tercer semestre, cuarto, quinto en el mejor de los casos, y que le van a dedicar solo una parte a eso. Finalmente tuve el apoyo de mi jefe de sí hacerlo, no muy convencido de que era la decisión correcta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El que se armó un grupo de estudiantes altamente motivados, que yo les diría, este proyecto era mucho más ambicioso que el proyecto de cuando entré a trabajar de aquel proyecto con Apple, mucho más ambicioso en términos de sus objetivos, mucho más ambicioso en términos de sus tiempos. El proyecto acabó siendo muy exitoso, se cumplió y se excedió los objetivos. Muchos de los alumnos que trabajaron en ese proyecto, hoy me los encuentro, están en Facebook, están en Google, están en estos lugares. Y esa fue también una experiencia que me marcó mucho, porque yo ahí, el gran aprendizaje fue, la diferencia entre uno y otro fue que se la creyeron, ¿verdad? Que un equipo no se la creyó y el otro equipo sí se la creyó y no hubo nadie que les dijera que no era posible. Ellos más, porque toda la plática era sobre soñar, sobre lo que era posible y lo que podríamos realizar, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, ese fue un gran aprendizaje. Y en el tema de mentores, a ver, sí, definitivamente hubo personas que me inspiraron que yo decía, oye, yo quisiera ser como él. Yo recuerdo un doctor Mead, un doctor Icaza, ¿verdad? Que en algún momento me impartieron clases y que dije, oye, wow, el tener ese nivel de conocimiento, etcétera. Pero luego ya en el proceso de estar siendo profesor, investigador y posteriormente con algunas funciones directivas, pues mentores como el doctor Fernando Jaimes, que fue un director de división y que era alguien muy innovador, muy atrevido, que no se daba por vencido. Y uno de los jefes también que, yo diría, de todos mis jefes he tenido como 6, 7 jefes a lo largo de mi trayectoria en el TEC, y de todos he aprendido sin duda algo. Algo que todavía hago es que cada año me reúno al menos una vez con ellos para ver cómo están y para platicar con ellos. Pero, por ejemplo, también uno de mis jefes del cual aprendí el tema de la institucionalidad, ¿verdad? Este tema de decir, oye, ante todo debe de ser el bien de la institución más que el bien del proyecto individual o de alguien personal. Diría yo que, pues, sí, mentores, pues el doctor Fernando Jaimes fue uno muy importante, el ingeniero Jorge Garza Murillo, más después vino, pues, alguien como el profesor David Noel, ¿verdad? También como otro mentor importante. Sí, yo sé precisamente de esta reunión que tienes, muy inspiradora, de reunirte con tus profesores, con tus mentores. Creo que eso habla de un líder muy consciente, de un líder muy humano que busca siempre reconocer esa gran influencia, esos maestros que uno tiene, ¿no? Reconocer la historia y lo que a uno lo llevó a ser un poquito mejor cada día, ¿no? Por eso te preguntaba de los mentores. Y bueno, sé que poca gente sabe, sobre todo los alumnos, ¿verdad? Te ven como el rector, el presidente del TEC, y seguramente pues los muy jóvenes, pues los últimos años has tenido cargos de esta gran importancia, de gran relevancia en la institución. Pero poca gente sabe que fuiste profesor, que fuiste director de departamento, que fuiste director de división, director de escuela, director de campus en San Luis Potosí, si mal no recuerdo, por ahí de los principios de los 2000, y luego ya regresaste a Monterrey a tomar la rectoría de la zona en aquel tiempo, y luego vino este reto, y ahí me quiero detener un poquito, vino este reto del modelo TEC 21, que yo sé que fue un reto especial para ti, que fue quizá algo muy diferente y en el que seguramente nos podrás compartir tu sentir de ese momento ante un reto transformador para el tecnológico, ¿verdad? Y después ya nos vamos a los retos que tienes ahora, ¿verdad? A lo que viene en este presente y futuro para luego darle paso a las preguntas. Claro, claro que sí. Pues mira, déjame, antes de entrar directamente a la respuesta de lo de TEC 21, porque ahorita mientras estabas haciendo esta relatoría, sí se me vino algo a la mente que quisiera compartir y que lo voy a ligar con la respuesta a tu pregunta. Yo creo que algo importante que se nos presenta a todos en la vida es distintas oportunidades o momentos de elección o pues de una nueva función. Y que y que es importante tratar de ver distintos ángulos de esas oportunidades y que no siempre va a ser un solo criterio lo que debe de regir el que uno opte
o no por esas oportunidades. Y voy a dar aquí un ejemplo. Ahorita mencionaste el Campus San Luis Potosí, director de campus. Sí, fui director de Campus San Luis Potosí, pero lo quiero poner en el siguiente contexto. Yo, antes de ser director del Campus San Luis Potosí, era director de la Escuela de Ingeniería del Campus Monterrey, una escuela que teníamos en ese momento más de 5,000 alumnos, más de 8 centros de investigación, un presupuesto pues importante, en fin, y vino la invitación para ser director de Campus San Luis Potosí, un campus con 1,000 alumnos de licenciatura, sin centros de investigación, con otro tipo de retos. Entonces entraba mi duda si era en realidad una oportunidad, una promoción, o era que me querían dar un mensaje, ¿verdad? Para mí en ese momento. Pero en realidad recuerdo muy bien lo que en ese momento el doctor Rangel me compartió y me dijo, a ver, la decisión es tuya, en esta ocasión sí puedes decidir. Dice, lo único que te digo es que te vas a enfrentar a distintos tipos de retos que te van a ayudar a desarrollar otras habilidades que no necesariamente tienes aquí. Y fue muy cierto, ¿verdad? Yo opté y decidí porque efectivamente por eso, y la verdad ha sido también una de las decisiones más importantes, difícil, sí, pero que también me trajo grandes aprendizajes en distintos aspectos. Vuelvo con Tec 21 porque también hay algo similar con esto. Quizá desde que empecé a ser rector del Campus Monterrey, desde que estaba en la Escuela de Ingeniería, siempre me preocupaba mucho el tema de, en ese momento, me acuerdo, como decano de la Escuela de Ingeniería, hablábamos de cómo puede el tema, la experiencia de aprendizaje del alumno ser un thrilling experience, ¿verdad? Era lo que usábamos. Y empezamos a trabajar en esas ideas, qué es un thrilling experience, y esto basado en que había departamentos que ya estaban haciendo cosas, departamento de física, Genaro Zavala y otras personas, donde, oye, el uso de tecnología en el salón de clase para que el aprendizaje sea diferente. Entonces, de alguna manera había esta inquietud, este interés de cómo pudiese ser diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje para que fuese de mayor valor agregado. Se presentó la coyuntura que en el 2013 Salvador Alba, pues un gran líder que inculcó mucho y nos dio mucha apertura para la innovación, y que dijo, bueno, y si nos replanteamos si hay una manera todavía de que podríamos mejorar la educación que hoy estamos dando a nuestros alumnos, ¿cómo podría ser eso? Y me invitaron a primero coordinar algunos esfuerzos, todavía con mi cachucha, ¿verdad? Mi sombrero de rector del Campus Monterrey. Empezamos a darle forma y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos a tener ya todo muy claro, muy definido? ¿O más bien declaramos que queremos hacerlo y lo vamos construyendo de una manera incremental y colaborativa y obviamente pues para ir aprendiendo e ir perfeccionando? Ambas situaciones traían pros y cons. Nos fuimos pues vamos a declarar, aunque no tengamos todas las respuestas. Lo que sí sabíamos era que queríamos hacer un nuevo modelo que se enfocara mucho efectivamente en experiencias retadoras para el estudiante, basado en profesores inspiradores, en fin. Sabíamos un poco de alto nivel los qués, no sabíamos qué se veía detrás de todo eso. Y luego, pues me pidieron que dejara mi función como rector del Campus Monterrey para dedicarme 100% al tema de toda la reformulación del modelo, la selectividad, el perfil de nuestros estudiantes que queremos en el proceso de admisión, en el proceso de egreso, etcétera. Fue también otra decisión difícil, porque la verdad que estaba disfrutando mucho, divirtiéndome mucho en el Campus Monterrey, una posición de mucha visibilidad en ese momento, contra, pues más bien ahora, me decían, bueno, ¿y acá con qué equipo voy a tener? No, pues no hay equipo. ¿Y qué presupuesto? No, pues ahorita no hay presupuesto. Entonces, de nuevo, entran estas disyuntivas, ¿verdad? De que, caray, no será más bien de nuevo que me quieren dar las gracias, ¿sí? Entonces, pero de nuevo, yo creo que es en estas oportunidades cuando, aún y aunque exista incertidumbre, y yo diría, parte de los aprendizajes a lo largo de mi trayectoria ha sido el que tenemos que salirnos de vez en cuando de nuestra zona de confort, ¿verdad? Como lo fue en mi momento irme a estudiar el doctorado, como me fue en mi momento irme al Campus San Luis, como fue en mi momento aceptar ahora dejar de ser rector para ahora dedicarme a, pues, planear, definir, etcétera.
y trabajar con toda la organización para comenzar a implementar el modelo educativo, pues que tomó 6 años su implementación incremental, paulatina, etcétera, y pues al momento en el que estamos hoy hay más estudiantes ya en el modelo TEC 21 que en el modelo anterior. Entonces es un poco de cómo fue ese proceso. Obviamente también un proceso que siempre hemos dicho, esto es algo que en realidad nunca se acaba, porque siempre debemos estar viendo constantemente cómo podemos mejorar en lo que estamos haciendo. Sí, muchas gracias, David. Yo sé que estos 2 ejemplos que pusiste, yo recuerdo mucho esa presentación en el centro estudiantil cuando tomaste esta vicerrectoría de innovación, o no recuerdo el nombre exacto, pero que dejabas la rectoría para tomar este reto. Hoy el modelo TEC 21 una realidad, y una realidad no solamente de lo planeado y como bien lo dijiste, de una transformación total en lo académico, en lo profesional, en el involucro de los actores, ¿no? De alumnos y profesores principalmente, sino además se implementa en agosto del 19 y bueno, habías pasado un tiempo muy complejo, un reto muy serio con el tema del terremoto en la Ciudad de México, que sé que te tocó también y fue un evento que marcó seguramente tu vida. Y luego viene esta pandemia, ¿no? Cuando estaba naciendo prácticamente el modelo TEC 21, 2 retos increíbles, ¿no? Que seguramente esas competencias que fuiste desarrollando a través de la vida y que nos has platicado en estos minutos de salir de la zona de confort, de tomar nuevas oportunidades, de buscar las cualidades y los defectos de las personas para tratar de acuñarlas en uno mismo y proyectar las decisiones, creo que te han ayudado, ¿no? Entonces ya hoy como presidente, después de este contexto, como rector y presidente ejecutivo del TEC, y en medio de esta pandemia, que muchos nos preguntan, no, pues ya estamos en la pospandemia. No estamos en la pospandemia, estamos en plena pandemia. ¿Cómo ves los siguientes retos, David? ¿Cómo sientes, David, en la institución, en el México, en el mundo globalizado, en el entorno que hoy nos movemos, y cómo vamos a impulsar a nuestra institución para lograr esas grandes ambiciones que tenemos, esas Is que tú siempre hablas de ellas, esos objetivos tan importantes hacia el 2025, 2030? Sí, claro que sí. Mira, déjame comentarte y hacer énfasis también en algo que quisiera dejar aquí con el grupo. A ver, me ha tocado involucrarme en distintas funciones. Efectivamente, estaba haciendo un recuento, pero prácticamente casi cada 3 a 5 años me toca un nuevo rol, una nueva responsabilidad, ¿verdad? Y algo que, como ahorita describías el tema de TEC 21 como una iniciativa importante, relevante para la institución, pero aquí lo más interesante es que en esas funciones, en esos roles que me ha tocado tener, no es tanto lo que yo haga, sino es más bien lo que el equipo y las personas de la organización realizan. Muchas personas creen que TEC 21 fui yo, ¿no? Pues mi rol fue el organizar, el planear, el identificar a quienes invitábamos al equipo, el que se hicieran las reflexiones, el darle seguimiento, etcétera. La analogía que yo hacía y que yo hago todavía con TEC 21 es, yo diría que TEC 21 mi rol fue como si llevas a un grupo de niños a un playground, a un arenero, y mi responsabilidad era nada más cuidar que no salieran del arenero y que no se fueran ahí a golpear o algo, ¿verdad? Pero fue más o menos ese el rol. Entonces, y aquí es, al final del día, cuando uno tiene posiciones de liderazgo, responsabilidades de liderazgo, no es lo importante lo que uno hace, sino lo que logras que tus equipos realicen para la consecución de los grandes objetivos. Ahorita sí estamos viviendo un momento muy incierto. Yo muchas veces algo que digo es, va a haber hay una C, un antes del coronavirus, y va a haber un DC, un después del coronavirus. Efectivamente estamos en CC, con el coronavirus. Yo sí creo que esto nos está trayendo, obviamente, lo más obvio que todos estamos viviendo es una aceleración de digitalización de muchas actividades de la sociedad. Eso es lo más obvio, pero hay otras cosas que no son tan obvias. O sea, yo creo que sí va a haber cambios importantes en muchos aspectos de aspiraciones, de valores, de hábitos. Y el ejemplo que doy siempre es, a ver, son 18 meses que muchos jóvenes
de adolescentes estuvieron confinados y que no tuvieron esa vivencia y esa experiencia que hemos tenido varios en la adolescencia, esa experiencia de estar en la escuela y sí, estás en el salón, pero fuera del salón, y sí hay el peer pressure, pero también es la edad en la cual empiezas a tener esos role models, empiezas a conocer a personas, esas luminarias que dices, ah, caray, yo quisiera ser como él o quisiera ser como ella, y te inspira en algo. Eso no se dio en distintas etapas. ¿Cuál va a ser el impacto de todo eso? Es algo desconocido. Esta pandemia, se hablaba mucho de si nos vamos a recuperar en una V, es decir, si alguna caída de la actividad económica, va a haber, nos vamos a levantar rápido, o de qué manera. Yo escuché el otro día el concepto de que más bien esta pandemia nos está trayendo que después vamos a estar en una letra K. ¿Y a qué se refiere esto de la letra K? El tema de se están ampliando muchas brechas, ¿sí? Estamos viendo que quienes tenían ciertas capacidades, ciertos recursos, pues hasta les ha ido mejor, ¿verdad? Ahorita en la época de pandemia, contrastado con los que no. Y estoy hablando en distintos ámbitos, podemos pensar en eso. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante el rol de una universidad, el rol de una institución educativa como nosotros, como el TEC de Monterrey. Nosotros, se vino la pandemia y traíamos TEC 21 obviamente en proceso de implementación como un proyecto muy, muy importante de la institución, pero nos planteamos y dijimos, oye, veamos hacia adelante, veamos oportunidades, veamos los retos, los cambios que nos trae esta pandemia. Mucha gente, y nos propusimos el hacer un plan rumbo al 2025, un plan estratégico. Mucha gente me decía que no. Mucha gente me decía, ahorita no es momento de hacer un plan estratégico porque tienes que preocuparte por sobrevivir la pandemia. Tienes que preocuparte nada más por atender el día a día. Pero nosotros y el equipo estábamos convencidos de eso tenemos que hacerlo. Pero ahorita no es nada más el estar nadando y sacar la cabeza, sino el ver un poco hacia adelante. Y es así como pues definimos un plan estratégico para los próximos 5 años, inspirados en el concepto de las 3 Is, la I de investigación, la I de innovación y la I de internacionalización. Un TEC en donde la actividad de investigación sea no nada más en cantidad, sino en mayor impacto. Un TEC donde la innovación, hoy TEC 21 como una gran innovación, pero creemos que hay oportunidad de otras nuevas innovaciones y llegar a públicos que quizá no estamos llegando o atendiendo. Un TEC más internacional. Hay mucha internacionalización por movilidad de estudiantes y de alumnos. Ahora eso queremos que se incremente, pero queremos también una internacionalización del TEC. Entonces, alrededor de eso, pues hemos definido pues un plan estratégico con 7 iniciativas, traer talento académico, tener talento académico extraordinario. Ayer anunciamos el arranque del Centro de Empresas Conscientes con Rashi Sodia, un líder mundial que dejó su función para ahora ser Distinguished Faculty del Tecnológico de Monterrey. Quisiéramos tener 100 de estos. Ya llevamos uno, nos faltan 99, ¿verdad? Y queremos en diferentes áreas como un ejemplo del tipo de iniciativas. Yo cerraría esta pregunta que haces diciéndote también, a veces un consejo que doy es, yo creo que también debemos de ver esta oportunidad de las 3 R's, ¿verdad? Digo, usé las 3 I's, ahora las 3 R's van a decir que soy de Plaza Sésamo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Pero esta R de reiniciar, de restaurar y de reconstruir. Yo creo que esas 3 cosas se vienen también después de la pandemia. Reiniciar, ¿qué cosas desde cero? Desde cero vale la pena ahora comenzar a restaurar eso. Oye, pues qué cosas más bien están ahí, ¿ok? En la pandemia nos podemos dar cuenta que se pueden hacer de otra manera. ¿Y qué cosas reconstruir? ¿Qué cosas, oye, se cayeron y que más bien es momento de reconstruirlas por el valor que eso tiene? Y esto que menciono es no nada más en el ámbito organizacional, creo que se aplica al ámbito personal, familiar, etcétera, pues por todo lo que hemos vivido en estos momentos. No, muy interesante tus conceptos, David, y digo, pudiéramos estar platicando aquí mucho tiempo y yo te agradezco infinitamente. Yo sé la agenda tan compleja que tienes, el que nos permitas este espacio para conocerte más en este formato que nos gusta a nosotros, que nos parece más cercano a los muchachos y a toda la comunidad académica. Y precisamente quiero darle la palabra a 2 de nuestras alumnas,
Una de ellas es Paula García, que es pasante ya de odontología, ya está en su último año. Al igual que en medicina y en enfermería, los alumnos de odontología hacen un año de servicio social. Tú las has visto por ahí en diferentes entornos de apoyo a la comunidad, atendiendo pacientes en la clínica, que por cierto, seguramente por ahí a lo mejor te han atendido a ti también. Y Paula seguramente nos tendrá alguna pregunta y bueno, yo quiero esta voz de ellos como representación de nuestros alumnos, ¿no? Paula, aquí está el doctor David Garza, el rector y presidente del Tecnológico de Monterrey, listo para contestarte. Hola, doctor. Pues un gusto estar aquí acompañándolo. Muchas gracias por invitarme. Primero que nada, tengo una pregunta más que nada, bueno, para mí y para mis futuros colegas. ¿Qué es lo que se espera de aquí a unos años ante toda esta situación de pandemia para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey? Mira, hablaba hace rato del tema de lo de las 3 Is y un lugar donde la vamos a ver muy cristalizado pues, tiene que ver efectivamente con el área de ustedes. ¿Y a qué me refiero? Y por darles un ejemplo, y me voy a adelantar aquí, pues tengo que también ser cuidadoso para que el líder también tenga su momento para expresarlo. Pero el tema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, este tema de investigación de que queremos llevarla a otro nivel, estamos hablando estamos pensando en tener institutos de impacto internacional. No nada más pensar que sean el mejor de México, sino el mejor de la TAM y muy competitivo a nivel internacional. Pero estamos pensando en qué áreas y estamos viendo que definitivamente un área donde hay retos importantes y donde puede tener sentido el TEC, por qué en México, etcétera, pues es algo que tenga que sea interdisciplinario, que haya distintas disciplinas, pero que el ámbito de aplicación de alguna manera esté muy vinculado con el tema de salud. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos importantes que se viene al respecto. El otro diría yo también, pues con esto que queremos, estas iniciativas, ¿verdad? De Top Notch Faculty, pues vamos a estar buscando pues esos Top Notch Faculty, ¿verdad? También para las distintas disciplinas. El de ayer fue del área, podemos decir, de negocios, ¿verdad? Bueno, pues esperaríamos también, hay un comité que está evaluando los candidatos, ¿verdad? Yo tengo entendido que ya tenemos otros 3 o 4 candidatos que estamos próximos a contratar, entonces ya sería también algo que vería que estuviéramos teniendo de beneficio en los próximos años. Gracias, Paula. Y ahora le voy a dar la palabra a Catherine. Catherine es una estudiante de medicina, está en el 5º año, ya está en la parte clínica, a ella le toca ir a ver pacientes a los hospitales y seguramente también tendrá alguna pregunta interesante para nuestro rector. Catherine, por favor, es tuyo. Hola, muchísimas gracias. Hola, doctor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, su vida. Fue muy enriquecedor y creo que nos dio la posibilidad de conocerlo más allá de simplemente el rector, que claro que no es nada simple, pero también más como persona a usted. Y pues bueno, mi pregunta sería, ¿usted cuál cree que sean los mayores retos a los que se van a enfrentar mis compañeros que se están graduando ahorita del TEC en estos tiempos de pandemia? ¿Y qué consejo les daría para poder enfrentarlos? Sí, yo diría esto que comentaba de estas brechas que está generando la pandemia es algo que nos va a tocar enfrentar a todos. Obviamente dentro de esas brechas está el tema económico, trabajos, empleos, pobreza, educación que se está generando en distintos lados. Yo aquí dentro de ese contexto que vamos a estar enfrentando en estos próximos años post pandemia, de nuevo es ahí también donde están las oportunidades. Entonces, mi principal consejo es que a veces nosotros traemos un mapa mental de la ruta que en teoría debemos de seguir. Es que el caminito es que haga esto, luego esto y luego esto. Y a veces muy pronto nos damos cuenta que ese plan pues no se puede seguir por X motivo. Y mi consejo es la adaptabilidad, la rápida adaptabilidad. Y déjame decirles, a ver, lo voy a poner también como un ejemplo. A mí en enero del 2020 me informaron que pues a partir del 1 de julio
iba a tener en la posición de rector y presidente del TEC de Monterrey. Eso fue en enero del 2020. Y yo empecé y me dijeron, tienes 6 meses para transición. Y empecé a hacer mis planes y tenía unas ideas de qué quería hacer, con quién quería hacer, etcétera. Y se vino el 11 de marzo, ¿verdad? La pandemia. Y yo diría, un plan es un plan hasta que, Mike Tyson decía, un plan es un plan hasta que recibes el primer golpe en la cara, ¿verdad? Y pues yo tuve que rehacer mi plan, ¿verdad? Y lo sigo rehaciendo, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre, hay muchos aspectos que suceden un día y que no los teníamos planeados. ¿Y qué es lo importante? La adaptabilidad, la rápida adaptabilidad. Yo diría el aprendizaje continuo, también como les decía, nunca se deja de aprender. A ver, hoy yo estoy aprendiendo, el simple hecho de estar aquí con ustedes, la reunión previa que tuve, y tenemos que ponernos esos retos también, no nada más aprender por lo que circunstancialmente nos ocurre, sino también ponernos metas y decir, ok, ahorita yo quería hacer esto, no se puede, entonces, ¿qué habilidades, qué conocimientos técnicos quiero desarrollar, dado que ahorita este camino no se me dio? ¿Sí? Entonces, esos serían las principales recomendaciones que les daría yo en estos momentos. Oh, muchas gracias, David, y a Catherine por la pregunta, y creo que es muy relevante tu respuesta porque en medicina, en odontología, en estas profesiones donde buscamos residencias o posgrados, como que hay una ruta muy trazada y a veces no vemos el entorno, ¿verdad? Todo el escenario completo y nos quedamos con el camino que aparentemente ya está trazado y como tú bien lo señalas, hay que saber virar de manera apropiada en el momento más oportuno y creo que esta recomendación que nos das a los muchachos es de gran valor. David, pues estamos llegando prácticamente al final del tiempo. Nuevamente agradecerte muchísimo tu tiempo, sobre todo tu apertura, la sencillez y la manera como nos has transmitido todos estos conceptos de tu vida personal, de tu vida como un líder y como lo dije al principio de la charla, el poderte conocer y platicar contigo aquí con el rector, con el presidente, pero sobre todo con el ser humano, con el colega, con el mexicano que queremos como nuestro líder en esta institución. Yo recuerdo que en aquella pequeña encuentro que tuve contigo cuando te nombraron, te dije no lo que yo pensaba, sino lo que había escuchado de mis colegas, ¿no? El orgullo de nuestra institución, de los académicos, de los alumnos, de los investigadores, de sentir que alguien que había surgido de la institución, conociéndola a detalle en gran parte de las posiciones, como ya bien lo ha señalado a través de esta hora, estuviera hoy como nuestro líder en la institución. Entonces me da muchísimo gusto, estuvo para mí muy satisfactoria la plática, espero que para ti también lo haya sido y que bueno, a lo mejor por aquí te veremos nuevamente en alguna de estos foros nuevamente. Claro, muchísimas gracias a ustedes, ya ansioso de verlos fuera de la caja y en 3D a todos, ¿verdad? Pero ya pronto se llegarán esos momentos, ¿verdad? Pues nuevamente, gracias y pues a seguir construyendo el futuro, eso es lo que nos toca. Así es, le regreso a Margarita Espinobarros para que cierre la sesión y agradezca a los participantes. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto, doctor Pérez. Antes de finalizar, quiero ceder la palabra al doctor Jorge Valdés, nuestro decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, para que nos dirija un mensaje. Adelante, doctor Valdés. Gracias, Maggie. Usualmente no hablo, David, me quedo callado, con mucho esfuerzo, como tú sabes. Bueno, pero a Manuel le consta, pero no, oye, estás hoy en casa, sí tenía que decir algo, agradecerte, ya te lo ha hecho Manuel, pero agradecerte en esta actividad que, bueno, Manuel ya tiene y todo el grupo aquí organizando, nos da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Y yo presumía que eras mi primer amigo en Facebook. Tú me enseñaste a abrir, ¿te acordarás cuando eras todavía director, lo mencionabas ahorita en la división aquella de ingeniería? Tú fuiste el que me enseñaste a usar Facebook. No, nada más para ponerles un ejemplo aquí a los profes y a los alumnos de que siempre he sido un apasionado, David, del Facebook. Sabe hacer muy buenos memes, eso no lo dijo, pero los hace muy bien. Entonces, por ahí, muchas gracias, David, por estar por acá. Muchas gracias, doctor Valdés. Bueno, así es como damos por finalizada esta sesión. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud,
Agradecemos a todos su participación y a todas en esta primera sesión, sobre todo a nuestro invitado especial, el doctor David Garza Salazar, por sus importantes y maravillosas contribuciones y sobre todo por compartirnos su experiencia personal. Esa es la voz de los expertos. Agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez, a la médica pasante y a nuestra alumna de quinto semestre de medicina, a Catherine y a Paula. Aquí es donde se denota la vocación y pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Muchas gracias al comité organizador y al equipo que hizo posible esta transmisión. Quiero mencionarles que esta sesión la pueden encontrar en YouTube de TechSalud. Nos vemos el próximo mes con una sesión especialmente diseñada para ustedes y para su crecimiento. Recuerden que están en donde tienen que estar. Cuídense mucho. Los dejamos con un video emotivo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza, del estómago, del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.